Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Muy bien, mis hermanos, pues hoy en este año quise compartir con ustedes un breve mensaje del Papa Francisco, porque ha sido muy breve, para la Cuaresma 2023. Y el Papa nos invita a contemplar en la Cuaresma una analogía. Una analogía es una comparación, ¿verdad? Filosóficamente, es una comparación. Y el Papa Francisco quiere y nos invita a que así como entremos a la Cuaresma, así también entremos en lo que se nos está pidiendo en la Iglesia en estos últimos tiempos. ¿Qué se nos está pidiendo a la Iglesia en estos últimos tiempos? Sinodalidad, caminar en sinodalidad, ¿sí? Es decir, que todos nosotros aprendamos ¿a qué? A caminar juntos y a escucharnos todos, ¿verdad? Unos a otros. Aprender a escucharnos. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia y el hombre de hoy es no saber escuchar. No nos sabemos escuchar. Y debemos siempre entender esa parte, que no es lo mismo, ¿verdad?, oír que escuchar. Muchas veces se los he enseñado. ¿Por qué no es lo mismo oír que escuchar? Porque oír pues es nada más, da una actitud de yo oigo que pasa el carro, yo oigo que tocan la campana, oí que alguien hablaba por ahí, pero pues no puse atención, o sea, no me interesó, o sea, ya pasó el coche de la basura, carro de la basura, pasó el carro del gas, no sé, un ruidajo, una moto, pero pues no me interesa si pasa o no pasa, o sea, yo oigo, que pasa. Pero escuchar ya sabemos, ¿sí? Que escuchar mueve todos nuestros sentidos y todas nuestras operaciones intelectuales, ¿sí? O sea, vamos a mover todas nuestras operaciones intelectuales y todo porque vamos a ver, bueno, qué coche era, qué moto, quién iba, por qué hizo eso, ¿verdad? No sé si me ven. Entonces, ya estoy haciendo operaciones mentales. Écoute la voce. Écoute la voce en francés, escucha la voz. Entonces, escuche, ¿sí? O Shema Israel, escucha. Porque cuando no sabemos escuchar, nada más oímos, por eso a veces incluso tenemos pleitos tontos. Como esposos, en familia, en casa, en la iglesia y en todo lugar, porque no sabemos escuchar. No aprendes a escuchar, tú nada más estás oyendo y a veces ni siquiera pusiste atención de lo que te estaban diciendo y hablas y se viene el problema. ¿Por qué? Porque nada más oíste, pero no estás escuchando. ¿Sí? Entonces esto es importante, aprender a escuchar. A escuchar es algo que no hicieron los discípulos, algo que no hicieron. Nuestro Señor Jesucristo les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba y les decían, como algunos de ustedes dicen, otro regaño de lunes. Así decían también los discípulos, ¿eh? Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba de su pasión, de su muerte, de su resurrección y no entendían, no escuchaban. Ellos iban oyendo lo que Jesús decía, pero ellos estaban metidos en lo que ellos querían. De quién era el primero, de quién era este, de quién era el otro, de qué iban a hacer, quién iba a ser el primer ministro, quién era el gobernador, quién era el político, etcétera, quién era el primero de todos. Ellos iban en su rollo. Y Jesús, nuestro Señor, imagínenselo. Imagínense a nuestro Señor ahí dándoles su espacio, su tiempo, ¿verdad? Decirles, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a morir en una cruz, va a ser azotado por los sumos sacerdotes y sí, Jesús, ándale, qué bueno, échale ganas. Mientras tanto nosotros vamos viendo lo que nos toca. Nosotros queremos
Tú échale ganas a lo que tú quieras, ándale. Sí, súbete a la cruz y después bájate y haz lo que quieras. Porque ni siquiera eso lo alcanzaban totalmente a comprender. Ya lo iban comprendiendo cuando Jesús ya iba caminando hacia Jerusalén. Ya cuando estaban viendo la de a de veras, pero Jesús sabía lo que iba a pasar con ellos. No me quiero adelantar al tema, pero cuando ellos ya sabían, ¿verdad? Un poco lo que ya venía. Pero no porque le entendieran a Jesús, sino por lo que significaba el maldito de la cruz. O sea, ellos no podían, porque en la cruz solo podía estar el maldito, el infernal delincuente, solo podía estar en la cruz. En la cruz no podía. ¿Cómo va a estar Jesús en la cruz? Entonces, por eso, cuando ya empiezan a entender que si es en serio, ya se empiezan a dar cuenta desde que Jesús se dirige ya con fuerza para Jerusalén, y desde que va a entrar a la Jerusalén, y desde que va al Domingo de Ramos, y esto de repente todavía el Domingo de Ramos se sintió, ¿verdad? Por eso, ¡aviva el Hijo de Dios! Ahora sí ya se nos cumplió nuestra revolución. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso, el Papa Francisco nos invita entonces en esta ascesis cuaresmal, ¿verdad? Y esta es una palabra muy importante. Para eso pedimos. Ascesis es un ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entrar siempre en una ascesis. Los católicos debemos hacer siempre una ascesis, debemos hacer siempre un ejercicio, toda nuestra vida, ¿sí? Debemos tener una vida, ¿qué? Espiritual. Si no tenemos vida espiritual, no hay vida espiritual, no vamos a poder de verdad vencer el mal, no vamos a poder ser verdaderos cristianos, no vamos a ser prudentes. Necesitamos, ahí va a estar lo difícil porque los de allá no van a alcanzar a ver bien, pero necesitamos entonces una vida, ¿qué? Espiritual, pero esa se va forjando con una ascesis, ¿sí? Con una ascesis, es decir, ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en Cuaresma? En Cuaresma estamos entrando. Yo vine el miércoles de ceniza, yo vine a ponerme la ceniza. ¿Y qué dijimos en la ceniza? Con esta ceniza, Señor, renunciamos. Es que me encanta cómo cantan, pero luego no les creo, ¿eh? Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Y es verdad, y se oye bonito, pero ojalá que lo vivamos, ¿verdad? Porque vengo a recibir la ceniza, y ustedes creen que todo el pueblo lo vive. ¿Creen que todo el pueblo de veras vino? Si todavía andan ahí sus carnavales, ¿creen que de veras vinieron? Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. ¿Ah? ¿Cómo nos cuesta? ¿Pero por qué nos cuesta? Porque no sabemos tener una vida espiritual, sabemos tener una ascesis espiritual, un camino cuaresmal. La Cuaresma es una oportunidad para entrar en una ascesis, para hacer ejercicio. Cuando tú vas al gimnasio, pues te empiezas a ejercitar porque quieres tener unos brazos más fuertes, porque quieres tener piernas mejores, porque quieres enflacar, porque quieres tener mejor salud, porque quieres, etcétera, etcétera. Por eso vas al ejercicio, ¿sí? Por eso. Entonces, si tú no tienes una ascesis, pero toda tu vida, especialmente en la Cuaresma, pero toda tu vida en la iglesia, no vas a tener fortaleza. No tienes fuerza, no tienes cómo vencer tus vicios, tus pecados. Es que yo ya le dije a Diosito, ya no quiero esto, Señor. Sí, qué bueno que se lo dijiste, pero ahora ponte a hacer ejercicio espiritual, ascesis. Empieza a vivir una ascesis. Y entonces viene, ¿verdad? Vicios, pecados, tentaciones. Y después tenemos, ¿verdad?
en la cesis, para poder vencer esto, necesitamos entonces entrar ¿a qué? Penitencia. ¿Qué penitencia tienes ahorita? La que me dejó el padre Alfonso. No. ¿Qué penitencia te pusiste tú? ¿Qué penitencia ahorita en la cuaresma te pusiste? No me la digas, no quiero que me la digas. Pero ¿qué penitencia ya está? Aunque sea chiquita, pero ¿qué penitencia empezaste a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene la penitencia, viene la abstinencia. No recuerdo. Abstinencia. ¿Sí, abstinencia. Viene el ayuno, viene la oración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sobre todo estas ahorita, ¿sí? Penitencia, abstinencia, ayuno, oración. ¿Para qué? Para vencer el pecado. ¿Y qué estás haciendo? Dice el Papa. Por eso vamos a escuchar un poquito las palabras del Papa, ¿sí? Pero antes de escuchar las palabras del Papa, quiero pedirles que me ayuden, por favor, a leer el Evangelio de la Transfiguración. A ver, ven, Temo. Te vi con cara de yo, Padre. El Papa Francisco, todo esto que le estoy diciendo y el tema que nos está sugiriendo para esta cuaresma lo basa en el Evangelio de la Transfiguración, que ya la mayoría conocemos. Vamos a escucharlo. Del Evangelio según San Mateo. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Una vez que hemos escuchado este Evangelio de la Transfiguración, no quiero andar más porque ya algunos me oyeron y el Papa Francisco nos lo va a decir, ¿verdad? Nos dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él, lo que les decía, la respuesta que le dan porque Jesús ve incomprensión de sus discípulos, no lo comprenden, de verdad no lo comprenden. Cuando verdaderamente hay 3 cosas que nos pueden hacer no comprender de verdad, incluso esta cuestión de vida espiritual, ascesis, ¿verdad? Nosotros estamos materializados, mundanizados, ¿verdad? Aquí en materializados, pues todo lo que es, ¿verdad? Cuestiones, dinero, poder, fama, mundanizados, ¿verdad? También ahí placer, ¿verdad? Todo lo que podemos tener, todo el hedonismo, el placer por el placer, y desacralizados, ahora no nos importa lo sagrado, ¿sí? Entonces son 3 cosas. Si estamos materializados, mundanizados y desacralizados, no nos va a interesar las cosas espirituales. ¿Qué ascesis ni qué ascesis? Hoy el mundo dice que primero lo que deja, lo que apendeja. Y eso se lo llaman a la iglesia. Hoy así lo hemos visto.
Vete a echar una mirada ahí por el Facebook. Y el mundo así lo dice hoy. Primero lo que deja y luego lo que te... Y a lo mejor te han dicho en tu casa también eso. ¿Qué le estamos entonces ofreciendo al Señor? Por eso digo, si el mundo está materializado, mundanalizado, ¿qué va a entender a Dios? ¿Qué va a entender al Señor? Por eso los apóstoles están en eso. Esas son sus tentaciones de los apóstoles. Están mundanizados, están desacralizados, están materializados. Por eso no comprenden a Jesús. No lo comprenden, no lo entienden, no saben qué quiere Jesús de ellos. ¿Sí? Entonces aquí dice el Papa, dice, en este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro. Se hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, vamos a Jerusalén, eso no te puede suceder a ti, Maestro, quítate para atrás, Satanás. Hazte para atrás, Satanás, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Quítate para atrás, Satanás. ¿Por qué? Algo que he compartido este año, hay que tener todos nosotros en cuenta, El demonio no puede predicar a Cristo. Por eso todos nosotros debemos mirar nuestra forma de vida. Porque el demonio no puede predicar a Cristo. Si tú quieres predicar a Cristo, pero estamos viviendo en las cosas del demonio, estamos viviendo para el demonio, estamos desacralizados, mundanizados, materializados, ¿cómo nos atrevemos a predicar? Pásate para atrás. Tú no piensas como Dios. Pásate para atrás. Tú no puedes ir delante de mí. No vayas a pretender predicar a Dios si no quieres vivir como Dios. Qué difícil de parte de nuestro Señor. Qué difícil de parte de nuestro Dios. Pero eso es la verdad. Ahorita. ¿Entendido? Por eso dice el Papa, no se comprende. Y Cristo tuvo un enfrentamiento ¿con quién? Con Pedro, quien tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, Hijo de Dios, ¿cuántas veces hablamos bonito de Dios? Profesamos a Dios, es el Hijo de Dios bendito. ¿Y de veras le creo? ¿Vivo lo que Él me está pidiendo? Entonces, los discípulos hablan. Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Hijo de Dios bendito, tú eres el Santo de Dios. Y después Jesús le acaba de decir, Satanás. Satanás. Entonces, esto nos interpela a nosotros. Por eso, tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Fíjense, ahí está el problema. No se duerman, venzan al espíritu del mal. Ahí está, fíjense. Acaba de profesar su fe en Jesús como el Cristo, Hijo de Dios. Pero cuando ve que la fe va a ir acompañada de la pasión, del sacrificio, del sufrimiento, rechaza el anuncio de la pasión y de la cruz. Lo rechaza. Así nos pasa a nosotros. Por eso a veces no avanzamos en la vida espiritual. Porque la vida espiritual también es sacrificio. Sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás sacrificando para seguir a Jesús? ¿O estás rechazando bajita la mano? ¿Estás rechazando bajita la mano lo que Cristo te está pidiendo? ¿Sí? Entonces, ahí hay que meditar muy bien. Tú eres para mí un obstáculo, le dice Jesús, retírate detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo. Retírate. Aquí también como evangelizados y como no evangelizados, que no estemos en las comunidades, no importa.
Tenemos que pensar si no somos un obstáculo para Jesús. A veces cuando su servidor, ¿verdad?, ve la incomprensión de la comunidad o ve los obstáculos, también yo me pregunto, ¿seré yo un obstáculo para la comunidad? Preguntémonos, ¿seremos un obstáculo? Yo me lo pregunto, no crean que nada más se las aviento a ustedes. También me lo pregunto yo, ¿estaré siendo un obstáculo para la comunidad, para el crecimiento de la comunidad? Señor, ¿estaré siendo? Por eso hay que preguntarnos delante de Dios. Tú eres para mí un obstáculo, dice Jesús, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Jesús es bien chido, como dicen hoy los jóvenes. Es a todo, iba a decir otra cosa, a todo dar, ¿sí? Y es bien padre, es bien chido. ¿Por qué? Porque a pesar de que los discípulos cometían sus tonterías, a pesar de que los reprende, lo vuelve a tomar. Y ahí está el Evangelio de la Transfiguración. ¿Tomó consigo a quién? Pedro, Santiago y Juan. ¿Y a dónde fueron? Y empezaron a subir al monte. Eso es algo importante que nos va a decir el Papa Francisco, ¿sí? Comenzaron a subir. ¿Y por qué los llevó Cristo? Porque ya les dije que cuando ellos se dieron cuenta de que el maldito iba a morir en la cruz, era un escándalo para ellos. El judío que sabía que alguien iba a ser crucificado era un escándalo. Por ello ellos el día de la cruz, cuando ya vieron que era de verdad el momento de el Jueves Santo, ¿verdad? El Jueves Santo, cuando ya vieron la de veras, todos lo abandonaron. Todos se echaron para atrás. Todos se hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque vieron que de verdad iba al suplicio de la cruz. Y eso era lo que Jesús estaba viendo en ellos. Estos pobres no van a aguantar el escándalo de la cruz. Por eso el que lo vivió mejor, ¿qué apóstol fue el que lo vivió mejor? Temo. O podemos pensar, no nos lo dice, sino que o podemos pensar. De los 3. No, Juan. Porque Pedro lo vive, pero dice, Dios, yo no lo conozco. Nos vemos. ¿Sí? No nos dice Pedro, Santiago, no sabemos dónde quedó Santiago. ¿Y Juan dónde estuvo? Aunque también un poquito detrás, pero ahí andaba. Ahí anduvo Juan, ¿sí? El discípulo amado, al pie de la cruz, junto con María. Entonces, ¿quién vivió mejor esa transfiguración? Pues Juan. Porque solo el que se interna en esa transfiguración, el que entra a esa fuerza espiritual, el que llega a tener una vida espiritual, una fuerza espiritual, es el que puede compartir con Cristo su sufrimiento. ¿Y esto quién lo hace? Nuestra santa. Ahí está, con su cruz ahorita, le quitamos al niño, ya está con su cruz. Ella sabía lo que era Navidad con el niño Dios, pero también sabía lo que era la pasión con el Cristo. Y se mortificaba y hacía penitencia y oraba por la conversión de tantos pecadores. Por eso venció. Si no, no hubiera vencido la mundanidad con su belleza, lo material con su belleza le iban a dar buenos quincos para que fuera más rica, con su cabellera hermosa, a tal grado que se la cortó, porque hay que vencer. Si no ponemos una ascesis, no ponemos una fuerza espiritual, ¿qué les he dicho yo? No los veo en misa, no los veo en la hora santa, tengo que estarles dice por el consejo, por el WhatsApp, no hay nadie en el Santísimo, no hay nadie en la oración, no vienen a misa, no comulgan, y después vienen, Padre, ya no aguanto, ya no soporto, ya no sé por qué no puedo.
Pues, ¿cómo vas a poder si no hay una ascesis espiritual? No hay un ejercicio. Si no dices, voy a poner fin a mi pereza, y de hoy en adelante participaré de la misa, y de hoy en adelante participaré de mi oración, y buscaré momentos. Cristo por eso entonces les decía, ahí en estas ascesis, ¿verdad? En este trabajo, en esos ejercicios, Cristo también da consuelos, Yo he vivido los ejercicios de San Ignacio de Loyola y ya les he compartido algunos, He vivido ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y Dios me dio unos consuelos bien padres. Pero me hizo pasar por otros momentos bien canijos. En el retiro. ¿Sí? Me hizo oler el azufre del infierno. Que se me vino el vómito. El azufre del infierno. Y me hizo oler y manifestar la armonía de la cueva de Belén. De la cueva de Belén. Porque nuestro Señor, cuando de veras nos entramos a esto, el Señor nos da consuelos. Pero a nosotros nos gusta vivir del consuelo, no del... Tenemos siempre los consuelos. No, hay que sacrificarnos para el consuelo. Pero Cristo sabía que los apóstoles no iban a aguantar, no iban a soportar el escándalo de la cruz. Entonces, vente, Pedro, Santiago y Juan, vámonos, suban conmigo. Y se internaron para ir subiendo. Ahorita nos va a decir el Papa Francisco, vamos a oírlo. ¿Sí? Entonces, subieron con él a un monte elevado. Empezaron a subir. ¿Sí? Y ahí el Señor les iba a dar una probadita de la resurrección. Pero ya con esa probadita, imagínense. Aún así, Pedro Sonso nada más se quedó con el gusto. Es que cuidémonos todos, porque todos nosotros podemos ser Pedro, estamos aquí en la iglesia y nos damos gusto y todo. Por eso todos nosotros podemos fracasar en cualquier momento. Porque el Pedro Sonso está oyendo y lo subieron al monte, lo internaron, vio la gloria y otra vez se le olvidó al bajar. Pero bueno, ¿sí? Entonces el Señor quiere que empecemos a entrar en esa escala, ¿sí? El Evangelio de la Transfiguración, dice el Papa Francisco, se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen fíjense aquí, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianeidad, lo que les estoy diciendo aquí. No te duermas, Fernando, no porque seas sacristán te vas a salvar, Entonces, ¿sí? Viviendo una cotidianeidad, ¿sí? Nos podemos vivir en esto. ¿Entendido? Podemos estar viviendo en eso. Entonces dice aquí, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer ahí en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro quehacer, en lo que hacemos, ¿sí? Viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida. A veces ya la vida es aburrida, Dime si no, si siempre haces lo mismo y no tienes una trascendencia, no quieres vivir o nada más tu vida se vuelve aburrida, siempre lo mismo, un círculo vicioso. Un círculo vicioso. No, hay que cambiarle tantito, a veces. En lo personal, en lo humano, en lo espiritual. Por eso a mí me gusta la definición de año litúrgico. Muchos piensan que el año litúrgico es esto, un círculo que se cierra. No, yo ya se los he enseñado, ¿verdad? El año litúrgico, ¿qué es? Una espiral. Nunca se cierra. Cada año, cada Cuaresma, cada Pascua tiene que ser diferente. Es que usted el año pasado nos dijo que así.
Y ahora nos cambió, pues porque se puede. ¿Por qué te encierras en un círculo vicioso de que toda la vida tiene que ser igual? Podemos ser como el Espíritu. Sí, vamos a repetir cosas, pero no las vamos a encerrar siempre a lo mismo, a lo mismo. ¿Qué pasa cuando los matrimonios siempre hacen lo mismo? Están en la rutina, cotidianeidad, hasta que se desesperan. Toda la vida están peleando lo mismo, babosada y media, hasta que ya lárgate de la casa, ya no te soporto, idiota, y tú también, desgraciado. Y así nos pasa a nosotros. No queramos encerrarnos en un círculo vicioso. Ábrete, 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 que sea como el año litúrgico. Cada año puede ser mejor, 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 mejor. ¿Sí? Entonces, dice el Papa Francisco, aun cuando tengamos todo esto, en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado. ¿Sí? En Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Hay que subir con Jesús. ¿A quién le ha invitado Jesús este año? ¿A quién le ha invitado Jesús este año para que suba a la montaña con Él? No me empiecen a decir, dice aquí la hermana, ¿quién sabe? No sé. No, a todos. Muy bien. A todos. Ya me está reclamando que a todos. Muy bien. Pero hay algunos que nos está llamando porque otros los llamó el domingo y no están aquí. Ayer nos dijo y no estamos aquí. ¿Ya? Entonces, especialmente pienso que a los que estamos aquí, nos está llamando para subir a la escalada cuaresmal. ¿Y esto qué necesita? Sacrificio, ejercicio, penitencia, ayuno, oración. Y dice el Papa, aun cuando vivamos nuestra propia vida mundana, materializada y todo, estamos invitados a subir con Jesús al monte elevado como pueblo santo para una experiencia particular de ascesis. Ahorita vamos a decir cuál experiencia, ¿verdad? No me quiero adelantar. La ascesis, entonces, podemos describirla como un conjunto de prácticas y hábitos que ejercitamos para conseguir la perfección moral o espiritual. ¿Sí? Nada más que hay que tener cuidado, porque esos hábitos, esas prácticas se pueden volver como la de los escribas y fariseos, lo que hoy nos decía el Señor en el Evangelio. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Con la vara que midan serán medidos. Y si su ayuno nada más es para decir yo sí ayuno, ¿verdad? Yo sí voy al Vía Crucis, como nuestros hermanos, la feligresía, ¿no? Que pues ya se prepara para el Viernes Santo, ahí sí estoy el Viernes Santo hasta sin zapatos, yo subo y le ofrezco a mi Señor, ¿eh? Pero pues todo el año se olvida de Dios, todo el año no hay una ascesis, todo el año no hay una vida espiritual, ¿sí? Con los de Semana Santa, en la Semana Santa ahora sí yo voy a representar, ¿eh? Yo soy Jesús, yo soy María, yo soy la vieja del otro, yo soy, ¿eh? Yo voy a, pero nada más la Semana Santa y todo el año, ¿sí? Y ahora, porque esta ascesis cuaresmal, vamos a ver lo que nos dice el Papa, vamos al final, vamos a terminar lo que nos dice el Papa por este día. Ya nada más son estos tres, mañana ya vemos lo demás. La ascesis cuaresmal entonces es un compromiso, dice el Papa. Es un compromiso animado siempre por la gracia. Por la gracia. No para que solamente sea como ejercicio y ya, sino por la gracia. Es decir, yo quiero recibir la gracia de Dios. Algo muy hermoso que a mí me gusta reflexionar, ya se los he compartido, es por ejemplo,
Dice el prefacio de la misa de la Cuaresma, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y nos recompensas. Hoy hay gente que dice que no sirve el ayuno. A mí me llegó un meme así, de un familiar. Yo creo que me quería hacer enojar, ¿verdad? Gracias a Dios no lo consiguió. Pero me llegó el meme, ¿sí? De una familiar. Dice, ¿para qué ayunar si no sirve de ni madres? Si la gente sigue siendo una desgraciada, hijos de su quién sabe qué y no sé qué tanto. De esa gente que es tóxica, que siempre quiere ir en contra de todo, ¿no? También, ¿sí? Pero ya le dije, sí tienes razón, pero si tú no entiendes qué es el ayuno, no vas a comprender por qué la gente sigue siendo hipócrita y no cambia, ¿sí? Hay que primero conocer qué es el ayuno. Pero ellos no lo van a entender si no tienen una vida espiritual, si no tienen una cesis, si no comprenden esto. Por eso lo estoy diciendo ahorita. Nosotros que conocemos a Dios, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, ¿sí? Elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y nos recompensas. Claro que sí, señores. Si tú le ofreces a Dios una penitencia, Él te va a recompensar aunque tú no lo veas en este momento. Dios te va a recompensar si tú le ofreces una penitencia. Porque Dios está viendo tu esfuerzo, por mínimo que sea. ¿Entendido? No solamente es para cumplir con la práctica de no comer, de no beber cierto alimento o cierta bebida, no. Es porque así también yo voy refrenando mi pasión, voy refrenando mi cuerpo, lo voy disciplinando. Elevo mi espíritu, me fortalece Dios y me recompensa. El ayuno no solamente lo han entendido nuestro Señor Jesucristo, Buda también ayunó. Y muchos otros maestros espirituales que no son de la Iglesia Católica ayunaron. Entonces el ayuno tiene muchas cosas muy buenas. Claro que nosotros no somos la iglesia del ayuno, somos la iglesia de la fiesta. ¿Qué dice el canto? ¿Cómo dice? Eterna fiesta, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo dice? Asamblea de Dios, eterna fiesta. Tierra nueva, porque nosotros somos la iglesia de la fiesta, de la alegría, del gozo. No somos la iglesia del ayuno. Pero cuando el ayuno se lo ofrecemos a Dios, cuando el ayuno lo vivimos verdaderamente, Dios nos fortalece y nos recompensa. Entonces, esa gente que dice no sirve, pues tiene razón porque no ve un cambio en muchos, pero no entiende que a lo mejor no estamos haciendo el ayuno como es y no entiende para qué sirve el ayuno. Y a lo mejor a veces ni los católicos entendemos para qué ayunar. Claro que si ayunamos y hacemos un esfuerzo y Dios nos recompensa, tiene que ir en favor de el prójimo. Porque eso es lo primero que nos dijo el viernes de ceniza. Pero no dice el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, la ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia. Si no buscas la gracia, de nada sirve. Hay que buscar la gracia santificante. ¿Dónde se recibe la gracia santificante? ¿Dónde? En la Eucaristía, en los sacramentos. Todos los sacramentos, la gracia santificante. Entonces, que esté inspirado por la gracia, dice el Papa, ¿sí? Para superar nuestras faltas de fe. ¿No tienen faltas de fe? Yo ya nada más de repente, ya hasta los conozco, a ustedes ya los conozco. Luego hasta me caen gordos. Ya nada más de que les veo su carita así toda. Ya anda chafeando, ya anda en crisis, ya me cae. Sí nos decía el padre Trini en el seminario cuando ya nos veía. Ya lo ando viendo, Ya anda usted queriendo dejar el seminario. ¿Cómo se dio cuenta, padre? Sonso.
¿Ah? Así decía el Padre Trini, que nos conocía, nos observaba. ¿Sí? Entonces yo también los observo, no crean que no, por eso les caigo en cuando ya andan en una cosa, en otra, y que ya andan, ya no pueden, ya la fe no sirve, Dios ya ni existe. Y estos andan, ¿y cómo les hago entender? Si no crecen en los sacramentos, si no crecen en su ascesis espiritual, si no crecen en su vida, yo ya se los repetí una y otra y otra y otra y otra y otra. Y si no creces, ¿cómo te hago entender? ¿Cómo? Si esto depende de quién. ¿Ustedes creen que a mí no me da bien? El diablo me da unas arrastradas y Dios me da otras peores. Dios es Dios. Más que el diablo. Porque Dios también prueba. Y ya sé diferenciar cuando es el diablo y cuando es Dios. Ahora sí, Señor, me estás dando una para que me corrija. Y ya sé cuándo también es el desgraciado demonio. También es el demonio. Pero gracias a Dios va creciendo uno. Pero si uno toda la vida está, ¡ay, ya no puedo, tú no existes! Ay. Y no voy a la fuente de la salvación. No voy a la fuente de la misericordia. No voy a la fuente del Señor, que es la Eucaristía, que es la oración en el sagrario, que es la oración, que es la vida espiritual, que es la comunidad, que es la Biblia. ¿De dónde quieres tomar fuerza? Dice el Papa. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, animados siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Nuestras resistencias. Pregúntate si traes resistencia. ¿Tienes o no resistencias? De veras, cuando estamos viendo, yo me pongo a ver eso, cuando tú estás viendo al cura y no te pones a ver lo que Cristo quiere de ti, no el cura. Hasta en su gruñón, hasta el cura gruñón, hasta el cura contradictorio, hasta el cura que sea como sea, si tú estás siguiendo a Cristo vas a entender muchas cosas. Santa Rosa, San Martín, todos entendieron y nunca renunciaron a Dios. Es que por el Padre no venimos, por el Padre nos cae gordo, porque siempre nos pone obstáculo contradictorio, porque siempre nos regaña. Un santo no se fija en tonterías, un santo se fija en lo que le enseña. ¿Qué me enseñó esta contradicción? ¿Qué me enseñó este antitestimonio? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me enseña? El otro luego va a hacer chisme, a dividir y a decirle a todo mundo. El otro dice, algo me tiene que enseñar. San Martín de Porres, lo iban a acusar con el superior, el fraile que lo detestaba. Y le salía el tiro por la culata porque iba, maestro, ¿verdad? El fray Martín otra vez le dio toda la comida a los pobres, vació la despensa y todo, venga por favor, para que ya lo meta al calabozo. Y ahí va el superior y cuando llega estaba toda la cocina llena de comida. La canasta llena de comida, la fuerza de Dios. Pero a fray Martín, ¿cómo le hacía la vida imposible uno de los frailes? O sea, crean, a veces hay curas que nos hacen la vida imposible a otros y otros a otros. Hacen la vida imposible. Y a veces dices, nada más porque de veras creo en ti, Señor, sino hijo de todo. Y aquí en la iglesia también hay. Aquí también encontramos hijos de Dios que cómo nos... Parece que nada más quieren ver... Ahí viene, pon el pie, pum, cállate. Pero cuidado, a veces nos prueba Dios, a veces nos prueba el diablo. Tenemos que aprender a discernir, pero no vas a discernir si no tienes una vida espiritual y una ascesis fundamental. No lo vas a entender.
Ya mero nos vamos. ¿Sí? Entonces, por eso resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, ese momento también. Después del momento difícil, del dolor, del momento del sacrificio, cuando lo hacemos con verdad, Dios va a traer consuelos. A San Juan de la Cruz, Dios le trajo consuelos. Dios trae alegrías al corazón de veras y nos da unas alegrías, y cuando vemos su misericordia, dices tú, qué padre, Señor, te has portado conmigo. Pero desgraciadamente los católicos solo queremos los consuelos, los gozos. Y no aprendemos a entender los sacrificios, el dolor. ¿No? Y por eso no vemos ni siquiera a veces lo que son consuelos. Les decía muchas veces, se los he dicho, mi padre espiritual siempre me dijo, Felipe, ve a buscar al Señor, ¿sí?, de los caramelos, no los caramelos del Señor. Y así se llaman, ¿no?, las devociones de los Cristos, ¿no? El Señor de los caramelos, pero nosotros queremos los caramelos, no al Señor. Y cuando vamos a buscar los caramelos, va a llegar el día que el Señor nos los va a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué los va a quitar? Porque somos convenencieros, camiones, que andamos buscando los caramelos y no andamos buscando al Señor que nos da los caramelos. Hay que ir a buscar al Señor que nos da los caramelos, no nada más los caramelos que me da Dios, los gustos, los gozos, ¿sale? Entonces, por eso el Señor también los llevó a esa contemplación, para darles un consuelo. Por eso, qué a gusto estamos aquí, qué padre, hagamos 3 chozas, una para Moisés, una para ti, otra para Elías. ¡Uy, qué padre! ¿Por qué? Ni siquiera se dieron cuenta de que no estaban buscando a ellos mismos, sino se dieron cuenta, qué padre es estar con Dios. 3 chozas para Moisés, para Elías, para ti. Ni siquiera la pidieron para ellos. ¡Qué padre es haber subido a la montaña! ¡Qué padre! Lo que tenemos que llegar a hacer el día de la Pascua, en la resurrección, no solo venir a la misa porque es la Pascua y el Padre nos dijo que es la más importante y hay que venir. No, sino porque vamos a venir a experimentar la fuerza de Dios. Porque vamos a resucitar con Cristo. Porque yo soy el cuerpo de Cristo que resucita con Cristo. Porque me metí a la Cuaresma y sufrí con Cristo, y en la pasión viví con Cristo la pasión, y ahora resucité con Cristo. No nada más, Cristo es el Señor. No, porque eso es interno, lo viví interno. Ya lo externo después vendrá. Gracias a Dios que entendí a tiempo algo que vamos a ver mañana. Entendí a tiempo algo de la Sagrada Liturgia, lo vamos a ver mañana. De no hacer show en la misa. Lo entendí a tiempo, de andar sacando al resucitado con focos y estrobos y al resucitar. O como pasó el domingo pasado, el 25 de Navidad pasado, que bajaron al niño Dios de allá del techo. Esa es una payasada. Y la gente, ¡ay, qué hermosa! Eso no es liturgia. Eso es metalurgia. Eso es show. Ya después lo vamos a ver. Y le doy gracias a Dios porque si no hubiera yo hecho más conciencia del misterio de Dios, del misterio litúrgico de la gracia, andaría haciendo yo también show. ¿Sí? Entonces, no. Hay que subir a esa experiencia de Dios. Esa que vivieron en el retiro de evangelización. Esa experiencia de verdad. ¿Sí? Vamos terminando. Entonces, para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, dice el Papa, para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente la salvación divina, para comprender y acoger el misterio del Señor. ¿Sí? Realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Jesús, por Él, a un lugar, al desierto elevado,
distanciándonos de las mediocridades, de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, dice el Papa Francisco, ¿sí? Que requiere concentración. Oigan, ¿qué requiere la ascesis? Oigan nuevamente lo que dice el Papa. Sube al desierto, sube a la cuaresma, sube a la escalada cuaresmal. ¿Para qué? Para comprender al Maestro, para recibirlo. ¿Para qué más? Para quitarnos las mediocridades, las vanidades estúpidas. Las vanidades, una cosa es que cuides tu cuerpo en salud y otra cosa son las vanidades estúpidas. Que pongas tanta atención a tu cuerpo, a tu vida, a tus cosas. Dice el Papa, ¿sí? Es necesario ponerse en camino, un camino que cuesta hacia arriba, un camino que requiere esfuerzo. ¿Nos lo decían nuestros papás? Si no hay esfuerzo, no hay gozo. ¿Sí? O no sé si no se lo dijeron. Mi padre siempre nos dijo, mi madre, para que tengas un éxito y un gozo, siempre debes tener un esfuerzo. Si eres un mediocre, no lo vas a lograr. Y aunque todo se te ponga en contra, tú tendrás que aprender a derribar todo para llegar a lo que quieres. No en el aspecto malo, porque siempre en lo bueno. ¿Sí? Porque también podemos derribar todo, pero eso es también de la maldad, ¿no? Sacrificio, ya no me faltan 3 renglones, no se espanten. Sacrificio, concentración, como cuando vas a la excursión de la montaña, ya los que suben a la montaña. Sacrificio, concentración para poder llegar al éxito. Entonces no nada más es que nosotros nos vengamos a parar a la iglesia y ya y le hagamos al rezo y le hagamos a la misa. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que necesitarlo, hay que hacerlo nuestro. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como iglesia nos hemos comprometido a realizar, dice el Papa. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal. Entonces eso lo vamos a ver mañana, para que ahorita no. Entonces, vean qué es lo que nos dice el Señor. El esfuerzo que debemos tener. Es una nueva oportunidad la cuaresma para que Dios vuelva a hacer grandes cosas en nosotros. Muchas gracias pues a todos. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Pónganse de pie. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero hoy lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.
Gracias, amado Jesús, por estos momentos que nos permites estar aquí. Gracias por estos ejercicios de esta semana, de estas 2 horas que estaremos durante estos 3 días, para poder meditar en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, para pedir perdón y recibir tu clemencia y tu indulgencia. Bendito seas, amado Jesús. Y ahora ayúdanos, porque es difícil, no es fácil entrar a la ascesis espiritual, pero sabemos que de tu mano podremos hacer muchas cosas. Permítenos llegar a la vida espiritual, porque sin una vida espiritual no podremos nunca responder a lo que tú nos pides, a lo que tú quieres, a más sacrificio, a más entrega, a más amor. Gracias, Señor, porque mientras más sacrifiquemos, más será nuestro trabajo fructífero y será para alabanza y gloria de tu nombre y para nuestra salvación y también para resentir siempre tu amor, tu fortalecimiento y sobre todo también porque viendo nuestra ascesis espiritual, tú nos recompensas y nos bendices constantemente. Gracias, amado Jesús, y ayúdanos a ser menos egoístas y más amorosos con los demás.